¿Ven ahí la pantalla en rojo? Me imagino que sí. Las formalidades en términos de lo que son las pruebas, las tareas, los foros, eso no va a cambiar, ¿ya? Son dos pruebas, una tarea, un foro calificado, ¿cierto? Y una nota por participación en clase. Como digo, las pruebas, insisto, van a ser siendo dos pruebas, pero lo que sí van a cambiar un poco los contenidos que se plantean ahí, ¿ya? Y sobre la tarea, también les queremos presentar ahí una opción en base a algunas cosas que también nos interesa ir reforzando, ¿cierto? Y ayudando a ustedes también en lo que es el trabajo final, la cosa que también parte de las actividades que ustedes desarrollen acá las puedan también utilizar en el trabajo final, ya sea en el LPT1 como en el LPT2, ¿ya? Entendiendo que es un semestre o un año en realidad que sin alto trabajo autónomo eh, consume tiempo. Así que la idea es que puedan también ahí eh, lo que ustedes lleven a cabo acá, utilizarlo también en el trabajo final, ¿ya? Eh, Estos insisto, son objetivos que vamos a ir puliendo, pero si los pudiéramos sintetizar en dos objetivos macro, uno tiene que ver, ¿cierto?, con una mirada al sistema desde desde la parte formal de lo que es ¿cierto?, una organización, ¿ya? De ahí el profesor Reiner también nos va hoy a dar una introducción sobre el sistema dentro de las empresas. Y también una mirada, ¿cierto?, a lo que es el sistema, pero ya mirando el proceso, ¿ya? El proceso productivo, sea cual sea este, ¿cierto? Un servicio, una cadena productiva, ¿ya? Un puesto de trabajo, eh, lo que ustedes estén evaluando dentro de sus trabajos finales, ¿ya? La idea está también darle una, una estructura, ¿cierto?, a ese elemento. ¿En qué nos queremos orientar un poco? Es entender, ¿cierto?, cuál es el origen de los problemas dentro de las organizaciones. Insisto que esto no es un tema de tamaño, sino que de configuración, ¿cierto?, asociado a los factores ergonómicos. Evaluar y analizar, ¿cierto?, cómo impactan. Hoy día sabemos también, y lo vamos a ver hacia el final de esta primera parte, que no solamente hoy día hay un impacto en lo que es los temas de salud y seguridad, tampoco los temas productivos, sino que el impacto de los aspectos asociados a la economía, ¿cierto?, va mucho más allá. Entonces, eso también nos da una posibilidad mayor de intervención y también de entendimiento de cómo funciona cada una de estos elementos. Tratar de elaborar también estrategias teóricas ¿cierto?, en esta parte de abordaje de aquellos problemas que nosotros vayamos levantando. Y como les decía, ¿cierto?, nuestro fin también último es ayudar en su trabajo final EPT1 y EPT2 desde este entendimiento, ¿cierto?, de lo que es una organización, desde que son los procesos, y ustedes también lo puedan incluir en, eh, en su análisis, ¿ya? ¿Preguntas? Intenten hacer preguntas. Si tienen alguna duda, comentario, ahí nos van comentando, nos van interrumpiendo. En esta primera parte, yo voy a hacer una introducción a algunas ideas asociadas al concepto de sistema. Y después, ¿cierto?, el profesor Reiner va a proseguir con esta idea de los sistemas en las empresas. Parte de lo que él mencionó en la estadía de ustedes en enero, ¿cierto? Pero hoy día le vamos a ir también dando una, una forma más estructurada. Y vamos a partir, ¿cierto?, por elementos que son formales, ya en el sentido que son, lo borré pero me lo marcó, no, que es un sistema. ¿Usted lee que es un sistema o no?
¿Qué es un sistema? La pregunta. Eh, Básicamente, ¿cierto? Son elementos que están interrelacionados, ¿cierto? Que trabajan juntos para lograr un objetivo común. Y cada parte de este sistema, ¿cierto? Depende y afecta a los demás, creando, ¿cierto? Un modelo cohesivo y funcional. En realidad aquí, en mi caso particular, lo que más me interesa, ¿cierto? Que ustedes relacionen, ¿cierto? De lo que es un sistema, este concepto de que hablamos de elementos interrelacionados, ¿ya? ¿Por qué se los menciono? Porque en general lo que estamos nosotros observando hoy día, ya en el desarrollo de los trabajos finales, por ejemplo, es que hacemos un buen análisis de cada uno de los factores, ¿cierto?, que afectan a la persona, ya la carga física, la carga antropometría, biomecánica, psicológica, etcétera, ambiental, pero de alguna manera, ¿cierto?, falta esta relación entre estos elementos que ustedes van detectando con el diseño, ¿cierto?, del sistema más grande, ¿ya? Y también con cómo esto conversa con los otros elementos dentro de una eh, organización. Entonces, eso es importante, este concepto de estar continuamente analizando, ¿cierto?, cómo los elementos se van relacionando unos a otros y son finalmente la suma de estos la que me entregan un impacto positivo o negativo, ¿ya? ¿Por qué consideramos que estos elementos son importantes? Básicamente porque nos ayudan a comprender el todo, ¿ya? En el sentido de ver cómo funcionan las cosas. No siempre lo vamos a ocupar esta mirada macro del sistema, porque hay problemas que ¿Por son qué mucho está más conectado lineales, abajo y apágalo? mucho más Apágalo. que lo pague, don Jorge. Sería Eh, lo mejor que lo pagara. eh, esta relación, ¿cierto? Esta comprensión del todo, que insisto, no siempre la vamos a aplicar, pero que sí es importante tenerla porque hay problemas que son mucho más lineales, mucho más simples, ya no tan sistémicos, pero siempre es importante tener esta relación. También el hecho de conocer cómo funciona en términos macro un sistema de trabajo, un sistema cualquiera, también nos da una mayor, ¿cierto?, posibilidad para resolver problemas, ¿ya? Porque no solamente tenemos una capa de solución, sino que tenemos varias capas de soluciones, varios elementos que están impactando ahí y que, ¿cierto?, también nos brindan esta, ¿cierto?, este conocimiento del sistema nos brinda también esa posibilidad mayor. Y por ende también, ¿cierto?, como tenemos también mayores posibilidades de solucionar un problema, también, ¿cierto?, tenemos mayor posibilidad de tomar mejores decisiones, ¿ya? Una decisión que vaya abarcando un poco más allá del problema inicial, ¿cierto?, que permita también ir mirándolo por cada una de estas capas. Por favor, siéntanse libre de consultar, profesor Reiner, de agregar cualquier elemento que a ustedes les parezca interesante. ¿Ya? Es muy importante que en esta etapa, ¿cierto?, lo que estamos hablando hoy día, ustedes traten de ir vinculándolo ya con lo que están desarrollando o quieren desarrollar dentro de su trabajo final, ¿ya? Para ver si vamos haciendo no match. Ustedes nos van aportando la parte práctica, ¿cierto?, de este elemento, y nosotros le vamos aportando también la parte teórica. En el caso de los modelos de ergonomía, ¿cierto? Eh, Tenemos tres elementos base, ¿cierto? Tenemos las personas, tenemos cómo, ¿cierto?, nos organizamos y tenemos también la tecnología. Dentro de eso también hay muchísimos elementos. Y si ustedes ven, dentro de este triángulo también hay distintos procesos, ¿ya? Entonces uno podría hablar de un sistema macro, que es lo que está, ¿cierto?, dentro del triángulo, y también de subsistemas, que son cada uno de estos cuadraditos, ¿cierto?, que estemos acá. Aquí podemos, ¿cierto?, identificar cuatro subsistemas, ¿cierto?, que forman un sistema grande, que están formados por personas, organización y tecnología.
La idea, ¿cierto? Como plantea acá, un sistema tiene que tener esta interdependencia, tiene que estar unidos en algún punto, tiene que haber un hilo conductor, ¿cierto? Que puede ser información, que puede ser algo material, que puede ser energía, ¿ya? Que puede ser una conversación, ¿ya? Todos esos, ¿cierto? Ayudan a que exista interdependencia. Esta interdependencia también es muy interesante de poder detectarla ya al momento de ir analizándola. Y es lo que le hablábamos antes, es decir, si yo tengo un proceso, por ejemplo, que se mueve en ese orden, como el que voy a plantear acá, ¿cierto? También es importante de ver cómo se relacionan entre ellos, ya en diferentes direcciones, para ver también cómo ¿cierto? Se van afectando. En teoría, y aquí también hay un punto que es bien interesante, en teoría debieran tener un objetivo común, ¿ya? Y ahí también desde el punto de vista económico a veces ese objetivo común no se logra entender y puede ser que incluso entre sistemas, entre subsistemas, ¿ya? Tengamos objetivos que no son tan comunes, ¿ya? Eh, Desde, por ejemplo, siendo un objetivo común, ¿cierto? Aumentar la productividad, ¿cierto? Y quizás eso puede ir en desmedro, por ejemplo, de algún elemento asociado a la persona, ¿ya? O viceversa, ¿cierto? En pos de beneficiar cierto elemento, cierto aspecto de la persona, vamos en medio también de los aspectos productivos. ¿Ya? Entonces, este objetivo común también es importante definirlo, de tenerlo claro, ¿cierto? Y ver cómo cada elemento del sistema va tributando a ello, ¿ya? Y lo más importante también, por eso también se considera ¿cierto? Un sistema, es que la mayoría, ¿cierto? La suma de las partes es mayor también que la suma individual, ¿ya? Entonces, este es un esquema clásico, ¿cierto? Llevado a la ergonomía, ¿ya? De cómo funciona un sistema de cualquiera, ¿cierto? De trabajo. ¿Tienen consultas acá, preguntas, dudas, comentarios? No, solamente iba a decir como que a veces dentro de esos sistemas pueden haber subsistemas y que entre más se fragmente, pues más se puede identificar realmente la causa raíz de a veces el problema que está impactando finalmente en el, podríamos decir, en el puesto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en organización podría ser pues que talento humano, que los contratistas, esa parte de subdividirlo y finalmente poder identificar más fácil en cuál debo intervenir. Perfecto, así es. O en cuáles puedes intervenir también, porque es también un elemento importante. Ujú. Eso también este elemento también a veces a los ergónomos nos cuesta un poco salir, ¿cierto?, de los sistemas físicos, ¿ya? Que es lo que la mayoría que estamos nosotros, ¿cierto?, acostumbrados a trabajar o analizar, ¿ya? Eh, pero hoy día también con el tema de las comunicaciones, de las centrales, ¿cierto?, de control, también podríamos incluso, ¿cierto?, estar trabajando en sistemas abstractos, ¿cierto?, donde hay conceptos, ideas, ¿cierto?, relaciones, procesos, información básicamente, que anda, ¿cierto?, que es el motor, entre comillas, que une al sistema. Y eso es mucho más difícil de evaluar, ¿ya? Eh, lo físico, entre comillas, es más tangible, ¿ya? Es más palpable, tenemos más herramientas para hacerlo. Pero en lo abstracto, ¿cierto? Es lo que hoy día también podemos ir hacia donde también deberíamos ir trabajando. Y también tenemos los sistemas dinámicos, ¿cierto? Que son aquellos generalmente asociados a temas de emergencia, ¿ya? Que son los que cambian constantemente de ahí ciertos nombres, ¿cierto? Cambian con el tiempo, como algún sistema, bueno, biológico o también en el caso de nuestros sociales, como decía yo, sistemas de emergencia que son bastante dinámicos. Que también identifica ya a un proceso, ¿cierto? A un sistema. Obviamente tengo un objetivo, ¿cierto? Que es lo que yo quiero alcanzar. Hoy día también tenemos varios objetivos, pero dentro, ¿cierto? Hay objetivos o objetivos. Tenemos entradas, ¿cierto? Al sistema, que pueden ser recursos, energía, información, etcétera.
Tenemos procesos, que son los que generalmente tendemos nosotros a analizar, a revisar, y también tenemos salidas, ¿ya? Que son el producto, ¿cierto? Servicio, información que estamos generando. Y aquí yo les quería poner un ejemplo que de un estudio teórico que se hizo un tiempo atrás en un hospital, ¿ya? En los hospitales. Y por un lado, tenemos súper simple, ¿cierto? Tenemos una entrada donde están los pacientes, ¿cierto? Que entran a distintos procesos, ¿ya? Hay el proceso de la salud, ¿cierto? Un proceso administrativo y también un de servicio. ¿Y cuáles son los resultados que uno esperaría, ¿cierto? De un sistema de salud? Bueno, tener, ¿cierto? Un buen rendimiento en la atención y ojalá, ¿cierto? Bienestar del paciente. Pero a su vez, si lo miramos como un proceso interno, ¿ya? Idealmente también que aquellas personas que trabajen en el hospital también, ¿cierto?, estén con algún nivel de bienestar. Sabemos que la gente que trabaja hoy día en los servicios de salud son de las poblaciones también más afectadas desde el punto de vista de salud principalmente, mental en algunos casos y también, ¿cierto?, musculoesqueléticos en otros. Entonces, ¿qué es lo interesante de este ejemplo? Muchas veces, ¿cierto?, nosotros tendemos a analizar cómo el proceso de trabajo está siendo afectado en forma interna, pero ya no considerando quién es mi paciente, ya, y qué es lo que estoy produciendo. Por ejemplo, se sabe que en Chile, ¿cierto?, en algunas áreas de la salud, en algunos hospitales, por ejemplo, a nivel nacional, eh, hay un porcentaje importante de personas que llegan al hospital, ¿cierto?, pero que no se deberían atender ahí, ¿ya? Que deberían pasar por un sistema más básico de atención, ¿cierto?, que podría ser un policlínico, un CESFAM, etcétera. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Es que está llegando una mayor cantidad de pacientes, ¿cierto?, de recursos, en este caso, de entrada, que tienden a impactar también en todo el proceso productivo, ¿cierto?, sobrecargándolo. Y a su vez también, si vemos cómo es la salida de ese proceso, ¿cierto? Tenemos que hay un porcentaje importante de personas, un 20%, esto más o menos tiene 7 o 8 años de antigüedad, ¿cierto? Que vuelve al hospital, ¿ya? Porque hoy día también, por un tema de gestión, ¿cierto? A las personas se trata de enviar, bueno, por un lado los procedimientos son cada vez más cortos y a su vez también se trata de enviar más rápido a la gente a sus casas para atender también más pacientes. Sin embargo, las casas no todo el mundo tiene las mismas facilidades de atención, ¿cierto? De cuidado. Y hay un porcentaje importante, ¿cierto?, que vuelve a entrar al hospital y nuevamente vuelve a sobrecargar el sistema. En general, ¿cierto?, en ese momento cuando hicimos este levantamiento había una mala atención en el sistema público y obviamente el personal interno, ¿cierto?, trabajaba también con altos niveles de algunos problemas de enfermedad. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? ¿Ya? Es que muchas veces, antes de centrarnos en el proceso en sí y cómo este, ¿cierto?, está funcionando, es importante trabajar y mencionar o revisar, ¿cierto?, qué es lo que está entrando como recurso, como materia base, ¿ya? Y qué es lo que está saliendo. Eso también lo podemos llevar, por ejemplo, a conceptos de información, ya cómo un proceso recibe una información, sea cual sea esta, cómo se procesa y qué es lo que finalmente está saliendo de ahí, ¿ya? Por ejemplo, en centrales de emergencia o en centrales de monitoreo, por ejemplo, donde la información también es extremadamente relevante, ¿ya? No sé si tiene algún comentario sobre esto, algo que lo quieran llevar a un ejemplo propio, en el caso de ustedes. ¿Tiene algo que le haga sentido con lo que estamos hablando? ¿De cuál sea el ejemplo? Yo no sé, por ejemplo, Sandra, te lo pregunto a ti, en el caso de la cosecha de caña, si la calidad de la caña incide mucho en el corte y en el esfuerzo para cortarla, que podría ser un símil, ¿cierto?, lo que estamos viendo ahora. Sí, o sea, la calidad de la caña, la variedad de la caña
impacta en la exigencia física y en el rendimiento final en el rendimiento que tienen y asimismo en el tiempo que va a tener la duración de su jornada de trabajo. Y eso es Entonces, por tipos de caña. sí, por tipo, son como variedades. Según la variedad, pues la caña es más alta, es más dura, necesita mayor cantidad de golpes para cortarla y a ellos les pagan según el volumen de caña que corten. Entonces eso impacta finalmente en el tiempo que se extienden en su jornada de trabajo. Perfecto. Hay un buen ejemplo ahí. Yo estaba relacionándolo, esto era más como, pues bueno, ese ejemplo, pero también como con el ejemplo que hicimos en el otro semestre de, de la tarea del análisis como sistémico que yo cogí fue, pero la siembra. Digamos que ahí impactaba, era porque la caña, la semilla, no se la deja personal directo de la empresa, sino que se la deja es contratista. Entonces puede que se la deje más lejos, que los paquetes sean diferentes, que estén mal amarrados, que no se la deje directamente en el surco y eso finalmente impacta en los resultados, en el rendimiento. eh, pues en la carga física de ellos, pero Claro, también en el bienestar, porque pues les afecta su rendimiento, les afecta su ingreso y les afecta cómo se sienten en su labor. claro, perfecto. Así es. Así es. Eh, um, También lo podríamos, ejemplo, asociar al sistema judicial nuestro, ¿ya? Donde tenemos una alta carga de personas, ¿cierto?, que está siendo procesada, el sistema no da abasto, y también, ¿cierto?, es discutible a veces, ¿cierto?, la calidad de la toma de decisiones de los juzgados, de los jueces, un poco por lo mismo. Pero es un bueno, tema más para otro lado. Pero me creo que es un poco la intención del modelo. Ahora, cuando, en el caso particular, ¿cierto?, de los sistemas ergonómicos, ¿ya? Eh, Se habla también que los sistemas ergonómicos, ¿cierto?, son sociotécnicos. ¿Por qué son sociotécnicos, cierto? El concepto socio tiene que ver, ¿cierto?, la integración, por un lado, de elementos sociales, ¿ya? Y también, ¿cierto?, de las personas dentro de un mundo donde, ¿cierto?, hay elementos técnicos como máquinas, tecnología, por ejemplo. Entonces, todos los modelos ergonómicos, ya que están compuestos por personas y aspectos sociales, se consideran ciertos sistemas sociotécnicos. Esa es la particularidad, ¿ya? Esta relación entre las personas y máquinas y tecnología. A mí me gusta mucho este cuadrito que está acá, ¿ya? Que está, eh, ¿cierto? El sistema sociotécnico. Disculpe que está en inglés, lo había traducido, pero por alguna razón no lo grabé y se me quedó así. Después lo voy a cambiar. Ahora, el elemento, ¿cierto?, sociotécnico, ya tiene aspectos sociales, como yo les mencionaba, que son las personas, ¿cierto?, que están en este nivel, en este caso, ¿cierto?, el trabajador, que puede ser esta fichita que está marcada acá, ¿cierto? Tiene aspectos técnicos, que son, ¿cierto?, la tarea y la tecnología que hace, y que él se inserta acá y empieza también a relacionarse, y tiene entornos, ¿ya? Tiene entornos, ¿cierto?, asociados a la compañía, a la organización donde trabaja, y también tiene entornos, ¿cierto?, que son sociales, políticos y regulatorios. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto finalmente? Es que, un poco lo que planteaba Sandra, ¿cierto?, mencionaba que puede ser que este elemento de esta parte impacte a esto y que a su vez impacte a este y que a su vez impacte a la persona, ¿ya? O viceversa. Entonces, ¿por qué me gusta el cuadro? Porque en el fondo da esta perspectiva, ¿cierto?, de que todo es un puzzle, que todo, ¿cierto?, está concatenado, que todo está ordenado, que todo está relacionado, ¿ya? Y eso a veces, insisto, es lo que a nosotros nos falta profundizar en nuestro análisis de lo que estamos nosotros viendo, ¿cierto?, en los trabajos finales. Porque finalmente lo que estamos haciendo, en algunos casos, es trabajar básicamente en la unidad uno, que es el trabajador,
y en la unidad 2, ¿cierto? Que es tarea de tecnología. ¿Ya? Pero el resto de los elementos a veces no los consideramos y es importante también de tenerlos en cuenta. Entonces, por lo mismo, ¿cierto? Esta relación que se da entre lo social y lo técnico también obviamente implica interdependencia, como cierto bien grafica el esquema, adaptación, ¿cierto? Porque tenemos que estar constantemente. Ya el hecho de tener sistemas sociales y personas implica una adaptación continua, porque son elementos que están variables y que están constantemente cambiando. ¿Ya? Eh, Son capaces, ¿cierto? Por lo mismo, ¿cierto? Suceden emergencias, ¿ya? Al tener personas, tecnología y aspectos de situaciones de emergencia. Y lo más importante de esto, ¿cierto? Es esta evolución, esta relación, ¿cierto? En el tiempo y cómo van cambiando. Por ejemplo, desde un trabajo que son más físicos, menos mentales, ¿cierto? Como el tiempo también hemos visto que hay más tecnología, ¿cierto? Y el trabajo físico también va disminuyendo. Entonces, hay también una evolución mucho más rápida en estos, ¿cierto? O debería ser más rápida en estos sistemas sociotécnicos, ¿ya? Que es otra característica importante. También, ¿cierto? Otro aspecto importante es que debería entender a mejorar la eficiencia, ¿cierto? Básicamente porque estamos optimizando esta relación entre la tecnología y las personas. Debiera, ¿cierto?, estar centrado en el bienestar de los usuarios. Debiera, ¿cierto?, incluir aspectos de innovación y adaptabilidad, ¿cierto? Y también aspectos de sostenibilidad en el sentido de permanecer en el tiempo. A su vez también, ¿cierto? Por lo mismo, son sistemas complejos, flexibles, centrados en el usuario, ¿cierto? Y que también tienen componentes dinámicos relevantes. ¿Dónde podemos aplicar sistemas sociotécnicos? Bueno, lo más clásico, ¿cierto? En sistemas de producción, en sistemas de información y también, ¿cierto? En sistemas sociales, ¿cierto? Que son más macro, ¿ya? Todos esos elementos son ciertos aspectos donde podemos aplicar este criterio, ¿cierto? O este modelo sociotécnico, ¿ya? A cada uno de estos aspectos donde hay personas, máquinas y tecnología. Y también es importante es que estén alineados, nuevamente, ¿cierto? Se repite el concepto de que tengan un objetivo común, que sean participativos, ¿cierto? También algo propio de la ergonomía, y que constantemente también, ¿cierto? Se vayan adaptando y evolucionando, ¿cierto? A lo largo del tiempo. Espera, se está acabando la batería, deme un segundo. Aprovecho a preguntarle si tiene algún comentario, alguna pregunta, intervención, algo que quieran comentar. La idea es que pueden también ir relacionándolo con, insisto, con sus trabajos o con su intención de trabajo finales. No sean tímidos. Creo que no lo son, ¿cierto? No, O sea, yo quería comentar algo que, o sea, me hace sentido lo que está hablando, profe, porque en el fondo hoy día justo me tocó la presentación de mi estudio aplicado, entonces de alguna manera tenía que analizar este tema que está hablando usted para poder como centrar hacia dónde va dirigido mi estudio. Pues, y precisamente hice un flujograma, ¿cierto? Donde expliqué un poco parte del sistema y creo que es súper importante para orientarse, ¿cierto? Y contextualizar lo que uno está tratando de abordar. No dejarlo como al aire, así como estoy haciendo esto porque sí, sino que marca cierto lineamiento el hecho de tener como este tipo de diseño de sistemas, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. Perfecto. Bueno, efectivamente, la idea, como tú bien indicaste, es importante cuando uno hace un estudio, ¿cierto? Anclarse, entre comillas, a algunos modelos, ¿ya? Porque también nos va delimitando el campo de acción. Visualmente también se hace más entendible para el que lo está visualizando. Y también nos permite identificar de mejor manera los problemas ¿cierto? Y también por ende las soluciones. Entonces, es
es algo que es necesario hacer cuando estamos haciendo este tipo de evaluaciones. Este es un trabajo interesante que lo hizo un neozelandés en el año 2017, a propósito del concepto de estar alineados los sistemas. En una tripulación, ¿cierto?, de un barco pesquero, ¿cierto?, le preguntaban desde el capitán hasta el trabajador, ¿cierto?, más básico, cuáles eran un poco sus prioridades, ¿cierto?, cuáles eran sus mayores prioridades, ¿cierto?, para cada para cada elemento dentro de la tripulación. Si ustedes ven, ¿cierto?, para los primeros capitanes, lo más importante eran, bueno, varios aspectos, pero ¿cierto?, nos centramos, por ejemplo, en aspectos de productividad, en aspectos de calidad, ¿cierto?, y en aspectos de salud y seguridad, ¿ya? Pero si vemos hacia abajo, no eran compartidos todos esos elementos por parte también de, ¿cierto?, de su tripulación, ¿ya? Pero ¿qué elementos sí eran compartidos? Bueno, obviamente los aspectos de remuneración, ¿cierto? Y un poco también esta visión sobre aspectos más sociales de la vida. Entonces, sin duda que hay elementos a trabajar, ¿ya? ¿Y cuál es un poco el rol nuestro en el sentido del ergónomo, ¿cierto? Es de alguna manera alinear esos elementos del sistema, ¿cierto? Y ponerse a conversar sobre qué es lo que estamos haciendo, sobre cómo estamos trabajando, ¿ya? Que es un poco, ¿cierto?, el punto común de las personas, ¿cierto? El trabajar juntos. Y ahí hay un espacio, creo, ¿cierto?, para el ergónomo, ya que es el de efectivamente, ¿cierto?, ayudar a centrarse a las diferentes componentes de un sistema, ¿cierto?, de trabajo, a entender cómo funciona, cómo trabajamos, ¿cierto?, y cómo vamos también logrando aquellos objetivos que son comunes, ¿ya? Ese creo que es un espacio interesante que el ergónomo podría también ir asumiendo. ¿Hacia dónde debieran ir, entre comillas, ¿cierto? Esto ya es una elucubración, hacia dónde debieran ir un poco los sistemas sociotécnicos, ¿cierto? Obviamente va a haber un mayor aumento de la digitalización, ¿cierto? Un mayor aumento en lo que es la experiencia humana, sobre todo empezando un poco en el cliente, y también vamos a poder, de alguna manera, y ojalá que lo podamos también ver en esta asignatura, ¿cierto?, comentar o analizar algunos aspectos sobre modelación, ¿cierto?, y simulación, ya, para ir también testeando cómo se van comportando estos sistemas, ¿cierto?, en el tiempo, pensando también en nuestros objetivos. Aquí muy rápido, ¿cierto?, la evolución del sistema ergonómico, y este es muy antiguo, ¿cierto?, este es del año 60. La primera evolución del sistema tenía un objetivo, ¿cierto?, que era el rendimiento de las personas. Se buscaba que el sistema, ¿cierto?, nos diera alto rendimiento y era una persona con una máquina, ¿ya? Después eso va evolucionando, ¿ya? Hablamos, ¿cierto?, de un proceso de diseño de un sistema, ¿cierto?, ya en los años 70, donde un buen ejemplo de esto, ¿cierto?, son las fábricas de automóviles, ya donde hay una evolución, ¿cierto? Ya no se mira a una persona, una máquina, sino que se mira una planta de trabajo donde hay diferentes elementos. Ahí está un poco el ejemplo que yo les mencionaba. Después, hacia los 90, ¿cierto? Ya esto, pasamos de la planta, ¿cierto?, a un modelo más jerárquico, ¿ya? Donde tomamos toda la organización, ¿cierto?, siempre pensando con la persona al centro, ¿ya? Y también a veces algunos aspectos externos, ¿ya? Como son, por ejemplo, la parte de cómo nos organizamos, ¿cierto?, y cómo diseñamos el trabajo. Pero más allá también de eso, incluimos que empiezan a importar aspectos financieros en los aspectos económicos, ¿cierto? Ciertas restricciones financieras, ciertas restricciones técnicas, ciertas restricciones sociales e incluso ciertas restricciones legales. O sea,
ya vamos más allá de la organización, ¿cierto? Y empezamos a hablar de estas restricciones que, ¿cierto?, van por afuera. Esto sigue evolucionando, nos pasamos ahí un par de años, y llegamos, por ejemplo, a este otro modelo que también se lo habíamos mostrado, ¿cierto? Que está centrado, por ejemplo, en aspectos de seguridad, ya que es del año 2009, ¿ya? Y que después se adapta para el año 2015, donde nuevamente, ¿cierto?, está centralizado el trabajador, su rendimiento, su tarea, qué es lo que hace, ¿cierto?, dónde lo hace, cómo también se organiza con sus colegas, ¿cierto?, con sus trabajadores. Tenemos una estructura también de la organización, tenemos programas de seguridad, relaciones laborales, recursos humanos, etcétera. Y también tenemos aspectos externos, ¿cierto?, que son aquellos asociados básicamente a aspectos legales o macroeconómicos, ¿cierto?, o macrosociales o macrotécnicos, ¿ya? Pero finalmente, ¿qué es lo importante de esto, ¿cierto?, es entender, ¿cierto?, cómo cada uno de estos elementos va, de alguna manera u otra, incidiendo, ¿cierto?, en finalmente lo que yo quiero analizar, que es el trabajo, ¿cierto?, y cómo éste está rindiendo y cómo éste está cambiando también en el tiempo. Entonces, es acá, ¿cierto?, donde hay un llamado, en el caso de ustedes, a también visualizar estos elementos y cómo estos elementos van cambiando en cada uno de los sistemas que ustedes están analizando o que están trabajando, ¿ya? Aquí sí que me gustaría que comentaran algunas cosas, ustedes. No los quiero obligar, pero los invito a que hagan algunos comentarios. Pueden, último, preguntar o comentar qué es lo que ustedes están haciendo en su puesto de trabajo y ver, ¿cierto?, cómo lo visualizan dentro de este modelo o dentro de este esquema. Puede que les sirva, puede que no les sirva, o que lo tengan que adaptar a su propia realidad, ¿ya? Pero es importante de ir trabajando en conjunto, ¿cierto?, en la búsqueda de cuál es la mejor forma que también ustedes representen lo que hoy día están trabajando. ¿Algo? Si no se entendió, también puede preguntar que no se entendió. Don Trainer, ¿qué piensa usted? No se entendió, profesor. Está perfecto. Un ¿Cuánta ejemplo, timidez? ustedes, nada. Es puro sueño. Están todos con sueño. Muy al final del día. Puede ser. Están todos cesantes. Ah, Buscando pega de LinkedIn. claro. Anja, usted que tiene experiencia, ¿cómo lo ve en el mundo real? Sinceramente, escuché la mitad de la pregunta. Si puede repetir la pregunta, podría No, intentar ni un aportar. problema. No, lo que un poco estamos tratando de comentar, ¿cierto? Y de tratar de que ustedes también lo vinculen con su trabajo que están queriendo desarrollar o que van a desarrollar como trabajo final, o también lo pueden llevar un trabajo cualquiera, ¿ya? Es cómo, de qué manera estos modelos, sea cual sea, quizás en particular este, ¿cierto?, va conversando con lo que ustedes están tratando de levantar como información, ¿ya? Y si a su vez la aplicación de este modelo les ayuda o no, ¿ya?, a entender de mejor manera el problema que quieren estudiar. Es un poco así resumido la pregunta. O sea, finalmente, si este modelo aporta, sí aporta. Aporta. Aporta considerando siempre que uno considera la tarea, los rendimientos, el trabajador, qué herramientas utiliza. O sea, un buen modelo para poder esquematizar lo que uno estudia, pues.
Perfecto. O Ahora, sea, se puede plasmar muy bien algunos aspectos, inclusive algunos aspectos que uno de repente, no es que no tienda a considerar, pero no llega a profundizar. ahora sobre lo mismo, sobre la parte práctica o la parte de la vida real. Si tú llegas hoy día con un modelo como este y lo aplicas en cualquier organización y vas encontrando diferentes elementos, ¿cuántos de esos elementos te van a, entre comillas y en chileno, te van a pescar para poder intervenirlos? ¿Cuántos de los elementos se pudiesen llegar a considerar para poder intervenir, cierto? De tu experiencia. Generalmente se consideran los, partimos como desde esta célula desde adentro hacia afuera, cuando uno debiese partir desde afuera hacia adentro. Generalmente uno llega a atender la urgencia, entonces atiende sobre la tarea, el trabajador. Intenta uno agarrar ciertos componentes de la estructura organizacional, pero ya más allá, no, efectivamente no sé si alguien tiene alguna experiencia distinta, pero uno no parte desde la estructura organizacional, aunque uno debiese partir desde afuera hacia adentro aquí. Claro. Alguien que trabaje en alguna organización, porque año en general tú estás haciendo como más bien consultoría de estos aspectos. Sí, pero igual en las empresas siempre te piden para atender la urgencia, no hablando de mutualidad, siempre va a ir puntual a la urgencia. Como que a la empresa le gusta ver cambio rápido nomás. Como que no va mucho a trabajemos la estructura. Ah, ya. Perfecto. Aunque Bien. podríamos agregar que esto de la estructura puede que no sea con la intención de cambiarlo, ¿eh? O sea, sino que es simplemente para entender por qué de pronto una tarea que nosotros podríamos imaginarla que es igual en muchos lugares, en realidad es diferente. La misma tarea, a lo mejor la hemos conocido por nuestra experiencia, somos asesores en un cierto tipo de tarea, pero las diferencias de organización en organización están dadas por estos elementos que están afuera, como ese contexto que tiene la tarea. Así que es cierto que la empresa puede querer el cambio en lo puntual, pero no es porque la empresa quiera desconocer ese entorno que aparece aquí ya más explícito, sino que básicamente es porque ellos lo conocen. Entonces como que lo tienen ya integrado, entonces ellos dicen, yo sé todo esto que está aquí afuera y necesito que me ayuden con esto en particular, pero sin duda que cuando nosotros estamos llegando, estamos desde afuera, también necesitamos el mismo contexto que tienen los que están dentro de la empresa. Y no deja de ser cierto que también a veces, por estar habituado a verlo, se empieza a ser invisible. Eso también pasa. Así es. Ya, profesor, lo dejaste acá. ¿Sí? Sí, para el tiempo usted. Ah, muy bien. Después por tomar ahí después. A ver. ¿Deja compartir usted para compartir yo? Ah, perdón. Sí, Perdón. deme espacio, por favor, en la pizarra. Ahí estamos. Parece que todavía no aparece. Sí, está. Yo lo veo. Ya aparece. Ah, ya aparece. Sí. Perfecto. Bien, esta es la clase de los sistemas. Estamos muy en línea con lo que conversó el profesor.
quizás podemos hacer aquí algunas puntualizaciones que nos ayuden a, como dice Felipe, a enfocar nuestro trabajo dentro del magíster y también en el día a día. Lo contaba Felipe, estamos trabajando dentro de la teoría de sistemas, ¿cierto? La teoría de sistemas lleva un tiempo. Ludwig von Bertalanffy está entre los que iniciaron esta mirada. Hay muchos autores que lo han trabajado. Pero si pudiéramos destacar algunas ideas clave, uno es cierto que el todo es más que la suma de las partes. Eso es esencial dentro de esto. Y eso es lo que nos lleva a lo que estábamos conversando recién, de tratar de no mirar una parte en particular, sino que necesitamos el poder hacer una mirada un poco más amplia y ver cómo se integra. Y además de eso, los sistemas son abiertos, tenemos un ambiente y por lo tanto cuando nos piden mirar, ya no solo son todos los componentes de la empresa u organización con la que trabajamos, sino también cosas que pasan ya a su alrededor. Eso es como esencial dentro de la teoría de sistemas. Y lo otro interesante de la teoría de sistemas son dos ideas que son las que nos llevan a estar preocupados siempre de los sistemas y que también nos dan trabajo. El primero es el concepto de entropía. Y esto dice que los sistemas tienden naturalmente al desorden. Incluso si eso no se toca, si se les deja tranquilos, llega un punto en que se destruye. Los sistemas tienden al desorden y se destruyen. Y el proceso que mitiga la entropía se llama la negentropía y consiste en un esfuerzo explícito de introducir orden al sistema. Y esto es con el fin de restaurarlo. Por supuesto que lo que hacemos los ergónomos tiene que ver con esto, ¿cierto? Nosotros dentro de los sistemas lo que vamos a hacer es un proceso explícito para introducir orden. Y por eso es que era interesante entender cómo estaba funcionando el sistema, porque tenemos que ver cómo funcionan sus partes, cómo se conectan, pero también entonces cómo es que se desordenan. Eso les pasa todos los días. No es raro que si nosotros conceptualmente lo que queremos hacer es ordenar, y esta mirada de los sistemas justamente es para también nosotros tener una mirada ordenada, se nos convierte en el día a día ¿en qué cosa? ¿Cierto? Materialmente se nos convierte en algo así como una ergonomía de productos, una ergonomía de procesos, podríamos tener una ergonomía de los espacios, ¿cierto? Y la que es más usual y conocemos mucho más es la ergonomía de métodos de trabajo, que parecen como especializaciones, pero si volvemos atrás, en realidad siempre estamos en este proceso de introducir un cierto orden para que el sistema no se destruya. ¿Bien hasta ahí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Súper. Sí, ahí bien. Ya. Entonces, Es como lo que engloba, como finalmente en la diapo anterior, es como lo que engloba como los diferentes, podríamos decir como los diferentes dominios de la ergonomía, desde la parte física, desde la parte organizacional, desde la parte cognitiva. Y dentro de la parte física, pues van varios que podrían claro, ser la parte de operación, de procesos y así, ¿no? efectivamente aquí podríamos seguir agregando. Esta no es una lista exhaustiva, ¿ya? Pero en el fondo para destacar que de pronto ergonomías que parecen una especialización
no dejan de estar dentro de este contexto de sistema, de esta intención de introducir el orden. No todos los días el sistema necesita el mismo esfuerzo. A veces lo que hay que tocar es el método de trabajo, otras veces el proceso, y otras veces tiene que ver con las personas, y ahí también entonces hay como áreas distintas. Nosotros en el verano estuvimos tratando de hacer esto, ¿cierto? Aquí nosotros conceptualmente vamos a tratar de ordenar la empresa para poder entenderla. En el fondo tener un esquema o un marco de trabajo para nosotros ingresar, acercarnos y que nos quede ordenado nuestro planteamiento. Así que de los sistemas de la empresa, ustedes se acordarán que nosotros planteamos algo en el verano, pero esta idea de darle un orden a la empresa lleva un esfuerzo porque lleva harto tiempo. Acá hay seguramente hay ejemplos más antiguos, pero este a mí me ha gustado siempre, es de la Universidad de San Galo en Suiza, y ellos tratan de mirar a la organización como procesos de dirección, procesos de negocio y los procesos de soporte, y consideran que hay una estrategia, hay ciertas estructuras y que está la cultura, y sigue agregando elementos que le dan sentido al modelo de San Galo. Y ahí están los empleados. Henry Mintzberg, muy citado, él lo hizo más sencillo, dijo: hay una cumbre estratégica, hay una línea media, hay un núcleo operativo, y por supuesto está apoyado en una tecnoestructura y un staff de apoyo, que esta es una idea que viene de mucho antes también. Viene de los tiempos de don Frederick Taylor, la idea del staff de apoyo. Y tiene que ver también con esto de la especialización. Con modelos como este en mente, como digo, podemos encontrar más. Lo que nosotros conversábamos en el verano era que podríamos entonces reconocer un sistema de dirección, un sistema de gestión y un sistema de desempeño. El primero trata con cosas estratégicas, el segundo procura cumplir la estrategia con base a planes, y el tercero procura cumplir los planes con base ya a implementar el trabajo. Con esa idea, entonces, lo que hicimos en el fondo fue darle una jerárquica, no quiere decir más importante, sino que cuál va está sobre el otro. Entonces teníamos el sistema de dirección como algo de alto nivel, el sistema de gestión como algo medio, y el sistema de desempeño ya como el nivel de ejecución. Y como lo explicaba el profesor en su presentación, ¿cierto? Lo interesante es que estos son elementos que tienen que estar interrelacionados. Por lo tanto, lo que nosotros estamos buscando, además de describir cada uno, además de entender cada uno, también estamos viendo cómo es que se conectan. Eso también estamos buscando qué punto de conexión estamos tocando. Esto como un esquema general, entonces aquí nos toca hablar un poquito de qué es cada uno, no todavía en sus conexiones, pero sí para que, encontrando nosotros algunas referencias de autores, podamos también pensar en ese nivel si es que nos toca hacerlo o lo necesitamos para entenderlo. De los sistemas de dirección, donde la palabra estrategia se repite muchas veces, ustedes van a encontrar que Michael Porter y estos dos libros son un clásico, digamos. Y ahí está en el título: cada vez que ustedes tienen una organización que compite, está en un mercado competitivo, probablemente la mirada de la dirección
tenga que ver con las ideas de este autor. Es muy seguido. Pero no es la única mirada. Hay otra, por ejemplo, aquí hay otro autor que se llama, no se nota ahí, se llama Arnoldo Hacks, que él también tiene otro modelo que puede ser más propio para empresas productivas o empresas que son subcontratos dentro de otras. Aquí el modelo Delta tiene hasta 8 posibilidades de enfoques estratégicos que pueden ayudar a entender cómo es que la organización se estuvo mirando hacia misma a la hora de concebirse, de definir cómo es que funciona en general. Este señor es de Harvard y este otro señor trabaja en el MIT. Los separa el río Charles en Boston. Se miran uno al otro, dicen, cuentan las anécdotas, cada uno oponiendo sus ideas, defendiendo sus ideas. Creo que finalmente son amigos, pero son dos visiones bastante distintas y por lo mismo interesantes de tener en cuenta. Por eso, lo que van a generar normalmente quienes se dedican a esta área de dirección, cosas como la visión, la misión, el lema, objetivos del negocio, elementos culturales van a estar definidos así y que van a tomar forma cuando se discuta algo que también es una referencia que ustedes pueden buscar y tener ahí a mano, que es lo que se conoce como el Canvas de Osterwalder y Pigner, que también hay un coautor en este libro. Pero esto es muy frecuente hoy día encontrar esta forma de plantear y de describir un negocio. Ahí hay unos componentes que si alguien sigue el Canvas, este es el libro en realidad, Generación de Modelos de Negocio, que ayuda como a, todavía en este nivel muy grande de cómo se lee una organización. Antiguamente, aquí se usaba un modelo que se llamaba de la cadena de valor, si ustedes lo escuchan por ahí, que lo había planteado este mismo señor Porter. Él mismo había incluido el modelo de la cadena de valor, pero hoy día ha quedado un poco desplazado por este modelo Canvas de Osterwalder. Y de todas maneras, al final, esto termina en los cuadros de mando integral, que ustedes los van a escuchar muchas veces, y que son los famosos los KPI. Eso, ahí están los KPI. Constanza, le voy a cerrar el micrófono. Ya. Entonces, los KPI terminan siendo una forma en que estos acuerdos que se toman en el diseño se terminan convirtiendo en un numerito que se utiliza para medir y en el fondo sacar fotos de cómo me fue al fin de un semestre, al fin de un año, y eso se mantienen en la mirada de la dirección en el largo plazo. No cambian mucho, suele ser que no se cambien. Normalmente el no contar con esta información nos dificultaría mucho entender cómo funciona la empresa. Conseguirse una síntesis de esto siempre es un buen punto de partida. Luego, entonces, si nosotros teníamos ese sistema de dirección y ya más o menos se trata de esta idea, no sé si tiene alguna pregunta sobre de qué trata el sistema de dirección. Y yo sé que esto fue muy una pincelada, pero no sé si quieren comentar algo. ¿Algo que se acuerden de los sistemas de dirección en particular?
Bien, ninguna duda. Lucas. Sí, yo me acuerdo que se hablaba del... Según me quedó clavada esa sigla, la del OEE, que era como el porcentaje que... Eso me acuerdo que lo conversamos en una clase. Sí, el OE, ese lo vamos a tener aquí en las interfaces hacia abajito. Ese, el OE, pero el OE es cierto que podría ser uno de los KPI, ¿eh? O sea, podría ser un KPI el OE, pero el OE tiene la particularidad de que además suele bajar a un nivel más, al siguiente nivel, que es el sistema de gestión. El OE se desagrega en componentes. Entonces, como se desagrega en componentes, tiende a producir ese efecto de árbol, que en el fondo tiene una mejor explicación en el sistema de gestión. Ahora, en el sistema de gestión nunca dejamos de citar a don Edward Deming y su ciclo de Deming, ¿cierto? El plan Duchecat. Y tampoco otros modelos como este caso del modelo de calidad de Europa, que es el modelo europeo. Podríamos decir que este es el modelo como americano. Esto sería como Europa. ¿Usted puede leer Europa ahí o no? Porque yo con dificultad. La última aparece un cuadro Europa. Ah, qué terrible. ¿Qué parece esto? A ver. Hacía mucho rato que no usaba esta tableta. Sé que como que perdí un poco el pulso. Bueno, les decía que los sistemas de gestión son el componente que está como en la mitad. Y hay muchos modelos que nos ayudan a trabajar en este nivel. Este nivel tiene que ver con los planes, ¿cierto? Los planes son la clave acá. Conocidísimo las normas ISO. Aquí está el modelo de alto nivel que está en la ISO de calidad, en la ISO de medio ambiente, en la ISO de seguridad. En general, desde el 2014, a finales del 2014, en adelante, el esquema de alto nivel se ha mantenido en las normas ISO. En este caso, aquí en el esquema está particularmente el de gestión de calidad, que todavía en la ISO, o sea, en la 9001 en su versión 2015. Todavía está vigente. El año pasado le hicieron un agregado solamente sobre el cambio climático, pero está íntegra la norma. Y básicamente lo que dice este modelo es un poco lo que conversábamos al inicio respecto a la teoría de sistema. Aquí esto es pura teoría de sistema. Es lo primero, mirar el ambiente, la organización y su contexto. Las partes interesadas, ¿cierto? Y el cliente son elementos que están desde afuera. Y en el caso de la calidad, siempre va a poner foco en los productos y servicios porque en el fondo trata de tomar como base cuál es el propósito del negocio y integra elementos como el liderazgo, como cosa central, la planificación y después estos otros elementos que aparecen con nombres distintos no. Pues ahí está pegado. Se fue el audio, ¿cierto? Sí. Pero de Rainer, espera. Nada más que opine. Esperemos un segundo.
Sí, copiado de imagen y audio. ¿Ahí? Ahí de vuelta. De nuevo. ¿Te escuchas? Ahí volviste. Sí, perfecto. Ya. ¿La presentación todavía está a la vista? No. Sí. profesor. Sí. Sí, ya. Bueno, entonces estábamos revisando la dirección, el sistema de gestión. Decíamos que hay modelos para seguir, muchos. Estamos viendo el de la ISO. Y si bien no todos tienen no se suele usar el sistema de gestión normalizado, a nivel de gestión también va todo lo demás. El sistema de finanzas, los de aprendizaje, los procesos, los clientes, todos son finalmente el sistema de contabilidad, todos son sistemas de la empresa y tienen una estructura en el nivel medio, en el sistema de gestión, o sea, tienen plan. Y ahí contribuyen hacia arriba a través del cuadro de mando integral, que ya lo habíamos mencionado, pero quería dejarle esta figura porque aquí es cuando empiezan a aparecer muchos elementos. Cuando hablamos del sistema de gestión integrado, que ustedes lo habrán escuchado muchas veces, no es solo calidad, medio ambiente, seguridad, no solo esos, también estos otros que son parte del negocio. O sea, sin el sistema de finanzas, por ejemplo, nos daremos cuenta rápido que no tenemos que estamos en un callejón sin salida si no lo consideramos. De acá viene el dinero. Y el diseño de proceso lo vamos a ver en el curso. Bueno, ahí no va el dinero. Pero bueno, sí, acá se aplica el dinero. Pero también lo necesitamos como base para poder entender cómo es que está estructurado el sistema de gestión. Acá están todas estas ideas. Todavía esto son como elementos estáticos, ¿sí? Son como diseños que hacemos tal vez desde el escritorio. Planes, ¿cierto? Y a la hora de implementarlo, de hacer que esto funcione, necesitamos darle alguna forma que lo dinamice. Sin duda, dos elementos típicos son el trabajo en equipo y los proyectos. Esto lo estamos colocando entonces aquí en la interfaz entre el sistema de gestión y el sistema de desempeño. El sistema de desempeño es nuestra forma de ejecutar. Tomamos esta precaución porque el trabajo en equipo va a necesitar conocer objetivos y esos objetivos tienen que ser posible descomponerlos en resultados para que se pueda entender cómo avanzan los equipos. Y esto va pasando continuamente en el tiempo. Acá, otra referencia, para que ustedes tengan en cuenta, son los OKR, que son entonces una forma en que se suelen medir el resultado de los equipos. O sea, ¿se acuerdan que estábamos hablando de los KPI? Estos KPI son los resultados del negocio. Y estos OKR, que es lo que está acá, están debajo y son los resultados de lo que hacen las personas. Entonces, ustedes pueden, cuando ven los entornos en los que van a trabajar, pueden tratar de identificar cómo es que ocurren estos procesos. Hay que acordarse siempre que no siempre esto pasa explícitamente. En organizaciones cuando son más chicas, estas cosas no es que no existan, sino que están como de alguna forma implícitas, están establecidas informalmente. En organizaciones más grandes, esto va
se van documentando, se convierten en procedimientos. Eso es lo que dicen los sistemas de gestión normalizados, ¿cierto? Se convierte todo en procedimiento y se va haciendo más explícito, también más difícil de avanzar. Pero finalmente eso tiene que ver con otros elementos que tienen que ver cómo guiar la cultura y otros procesos que hacen que esto funcione en el largo plazo. Finalmente llegamos al sistema de desempeño. Del sistema de desempeño vamos a conversar, lo vamos a conocer más adelante como el sistema de trabajo. Y en este contexto, quizás autores como Taylor y también los Gilbert son aparte de interesantes, muy útiles todavía. Pero más reciente que ellos, porque estos son de 1910, digamos, son de los comienzos de la era industrial. Hoy día esto se sigue pensando en términos de cómo nosotros prever que el sistema de desempeño se mantenga en este orden que habíamos mencionado al principio. El problema de la entropía y de cuál es el orden que nosotros introducimos para que el sistema no se desordene. Un autor que pueden revisar para esto es Todd Conklin, que de 2017 más o menos, 2018 estos libros, que plantea que aquí está nuestro plan, aquí está el desempeño normal en azul, y este desempeño normal, como ustedes ven, se aleja, a veces sobrepasa y a veces se queda debajo del plan. Pero hay un problema y es que hay un límite que es el mal funcionamiento. Y este autor lo llama directamente accidente. Cuando el desempeño normal toca este límite es cuando se producen los accidentes. Y lo que nos invita este autor es a tratar de encontrar eso antes. Y él, por lo tanto, propone la preinvestigación de accidentes. Ahora, no solo son de daño a las personas, sino que en este caso, todo lo que esté fuera de los planes de cualquiera de estos sistemas, o sea, todo lo que se escape en alguno de estos sistemas de calidad, de procesos, cualquiera, en el desempeño, cualquier daño, por decirlo de alguna forma, se entiende como un accidente. No solo daño a las personas. ¿Reiner? ¿Sí? ¿Puedes volver ¿Alguien atrás? Ah, sí, vuelvo. Yo. Les quería preguntar, ¿ese modelo que acaba de explicar Reiner le es familiar a ustedes? ¿De un autor más ergonómico? ¿Más asociado al tema ergonómico? Cuando hablan de Holnagel, por ejemplo, que él habla del trabajo diseñado y del trabajo realizado también, y cómo esa diferencia se da por condiciones ergonómicas. Entonces, en el fondo, el trabajo es lo mismo. No siempre termina en un accidente en el caso de lo ergonómico, sino también puede terminar en problemas de producción o en enfermedad, pero el modelo y el concepto es el mismo, de que alguien planifica un trabajo, pero en la práctica, ¿cierto?, se termina desarrollando de otra manera.
El por qué pasa eso es porque el que planifica, ¿cierto?, no considera aspectos ergonómicos, ¿cierto?, del ejecutor. Y lo que finalmente se traduce en un problema. Así que no, en eso. Sí. Bueno, a propósito de autores, entonces, esta idea de Conklin, que en este caso, esta lámina y este modelo, tiene un antecedente y es un muy conocido en el mundo ergonómico, que es el señor James Reason, que partió estudiando el error humano. No sé si esto del error humano están los materiales de algunos recursos, ¿cierto? Sí está. Pero lo interesante que hace él es que el error humano finalmente, luego de estudiarlo, termina indicándonos que en realidad, como esto se puede precaver, termina siendo un error de la organización. Y todo el sistema, todas las contribuciones de James Reason tienen que ver entonces cómo los grandes problemas están en el sistema. El error es posible porque el sistema no tiene las suficientes defensas o no se tomaron las suficientes precauciones. Entonces, las personas lo que pueden hacer en el mejor de los casos son heroicas recuperaciones. Sí, profe, eso lo Claro. vimos en una parte de otra asignatura, que ahí de hecho sale un esquema del modelo del queso suizo, si no me equivoco, donde explica un poco eso. Eso es. Aquí está el documento, el modelo del queso suizo aquí a la derecha. Que en el fondo dice que la trayectoria que dio la oportunidad para el accidente, o sea, son un montón de hechos desafortunados los que se reúnen para finalmente producir este accidente que menciona Conklin. Entonces, Reason dice que eso tiene que ver con las barreras, y efectivamente Eric Horneyer trabaja con más énfasis en el tema de las barreras que producen entonces eso. Y a propósito de las barreras, le da una vuelta más y genera el concepto de resiliencia como esas medidas que nosotros tomamos antes y que nos ayudan a recuperarnos desde una mala situación. En el fondo está proponiendo que eso también hay que considerarlo. Ahora, esto viendo desde la perspectiva más reciente en cuanto se discute el sistema de desempeño, no dejo de mencionarles que de cómo se trabaja en el sistema de desempeño, cómo se supervisa, cómo se mira, cómo se estudia, en realidad necesariamente vamos a tener que ver cosas más antiguas, porque básicamente con el tiempo dejó de discutirse lo básico y se han estado enfocando los autores en estas otras miradas en lo más reciente. Nosotros tenemos que cuidarnos de capturar estas miradas, pero también no dejar de ver la base. Así es que el sistema de desempeño tiene muchas otras miradas hoy día. Cuando ustedes busquen sobre cómo se operan las manufacturas, hoy día están los sistemas de Manufacturing Execution, donde se describe cómo se hacen las cosas, cómo se supone que funcionan. En los Manufacturing Execution normalmente se conectan personas y procesos. Se conecta todo el sistema, todos los sistemas. Y suele ser como se describen hoy día nuestro contexto de trabajo. Muchos de estos libros hoy día toman un adjetivo de industria 4.0. Pensamiento basado en el riesgo, de Tony Muscara, se lo recomiendo. Conecta también con lo anterior.
y no dejar de considerar que finalmente la instalación, el edificio, el ambiente, también es parte de los elementos que condicionan el resultado del sistema de desempeño. Así es que, para ir haciendo un ejercicio y un poco tomando estas ideas que nos había compartido el profesor antes, si tomamos el caso de una empresa en marcha, no deja de ser que en el fondo nosotros hacemos una combinación de medios, realizadores y objetivos. O lo podemos ordenar distinto, pero al final siempre termina siendo que ciertos objetivos necesitan medios y necesitan realizadores. En el nivel de dirección, digamos, en el nivel más grande que hemos visto, podríamos decir aquí que aquí va la empresa desde la perspectiva de sus recursos, conformación legal, pero eso desde la perspectiva de los realizadores es lo que nosotros llamaríamos organización, ¿cierto? La organización son las personas de la empresa. Y desde la perspectiva del objetivo, ¿qué hace la organización? ¿De qué se ocupa? ¿Alguien me puede ayudar con eso? Así en un nivel muy, muy grande. ¿Qué sería tan amplio como la empresa y la organización desde la perspectiva del objetivo? ¿Los recursos pueden ser, profesor? Los recursos están aquí en los medios. Ya. La empresa representa los recursos. El profesor acá nos había dado un esquema de organización, persona y tecnología. En el fondo, podría decir, era algo así como empresa, organización, en este esquema que estamos viendo acá. Tecnología podríamos decir que es parte de la empresa. Y yo a propósito estoy agregando un elemento que se llama objetivos. La organización tiene que ver quizás como el cómo va a funcionar esa empresa. Sí, acá están las dinámicas de las personas, ahí. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿El objetivo cómo lo interpretamos? Para no perderlo de vista, esa es como la intención acá, que no perderlo de vista cuando nosotros hacemos algo, no perderlo de vista. Como la meta, o sea, pero también lo que plantea la empresa. ¿No podrán ser los Sí. indicadores? Algo así. Lo voy a decir de esta forma, y espero que les guste esta palabra, porque a veces se entiende mal, la ven como mal, pero lo vamos a llamar el negocio. La empresa y su organización tienen o apuntan a un negocio. Pero para mí ese no sería el objetivo. Para mí sería un medio. O sea, para mí el negocio sería un medio también, porque es por el medio del cual yo me trazo lo que voy a lograr finalmente. El negocio es como la línea que planteo para lograr ese objetivo. Pero el negocio Claro. para mí el negocio no sería el objetivo final. Ya, eso es interesante porque cuando nosotros decíamos acá que la dirección tenía este nivel dirección generaba un modelo, miren lo que dicen los autores, generación de modelos de negocio. Es como decir, se llama negocio a un conjunto de objetivos, pero ese ejercicio de definir el negocio requiere de varias herramientas.
que en el fondo buscan establecer como componente de quiénes son mis clientes, cómo voy a atenderlo, cuál es mi idea, cuál es mi producto. Es que, ¿Eso por se ejemplo, engloba? yo lo veo de forma distinta. Yo digo, digamos, yo lo pongo donde yo trabajo. Hay una necesidad de la empresa que se abre y llega un momento de una generación del negocio donde dicen, por decir, no, es que yo necesito lograr esto. Voy a dejar un ejemplo loco, disminuir enfermedad, disminuir accidentalidad, lograr el rediseño de un puesto. Pero el medio sería esa negociación que hacen entre ARL, que sería la mutual, y la empresa. Pero Ah, ya, finalmente la negociación llega por medio de un objetivo. de acuerdo. En ese caso, Sandra, no nos referimos a negocio como proceso de negociación, sino que nos referimos a negocio como ese paraguas amplio que define lo que tu organización hace. Por ejemplo, un hospital está en el negocio de Como De la salud. salud, la salud. Claro. Un colegio está en el negocio de, educación. Educación. claro. Y eso es lo que tenemos que conocer siempre. Aquí a eso estamos, que en el nivel más alto yo tengo que identificar eso siempre porque me va a dar mi contexto. Y ese, yo tengo una empresa que tiene una organización que está en el negocio de. Y eso va a ser en el nivel Profesor, pero ahí yo tiendo a estar un poco de acuerdo con Sandra porque a mí se me produce una confusión, por decirlo un poco mental, entre objetivo y negocio. Porque, claro, usted lo describe como un paraguas, ¿cierto?, que cubre a la empresa en relación a para lo que es la empresa, ¿ya? Sí, Ese es su negocio. Pero, en definitiva, el objetivo de todo eso, ¿cierto?, es lograr algo. Por ejemplo, mi empresa, no sé, hace marcos de puerta. Yo hago, y ese es el negocio que yo tengo. Pero ¿cuál es mi objetivo? Que yo me he propuesto es poner esos marcos de puerta en el mercado americano. Ese es mi objetivo. Y para eso mi empresa trabaja. Así de lo acuerdo. entiendo yo cuando usted me pone objetivo o negocio. Sí, Claro, lo que pasa, ya, y ahí entonces poner marcos de puerta en el mercado americano suele ser una descripción de negocio. Y eso, por eso es interesante lo que comentábamos. Ustedes, cuando busquen información, les recomendamos mucho este libro. Es muy fácil de leer. Y su propósito es poder describir un negocio. Y ese negocio se describe en estos componentes. Acá hay 4 componentes, 3 componentes, más otros 2 que son como de costos y financieros. Esto es como del lado de los proveedores, este del lado de los clientes, y esto del lado de la administración financiera y los costos. Con esos 9 componentes se define un negocio. Lo que mencionó usted de Estados Unidos, por ejemplo, de cuál es el producto, están entre estos 4 componentes acá. Pero en el fondo todos estos elementos componen el negocio. Es súper interesante entenderlos porque cuando uno conoce esta mecánica, si sigue este canvas, conoce la conversación que existió respecto a cuáles son estos nuevos elementos, va a entender después otras cosas que son más específicas y que van a ir en el nivel ya más de planificación. Normalmente, en el nivel de gestión, desde la perspectiva estática de la empresa, nosotros tenemos acá los procesos. A nivel de organización, probablemente acá tengamos los equipos de trabajo. Y del negocio, que va a estar en el lado de los objetivos, seguramente aquí es donde escribimos los
productos o servicios. Porque los productos y servicios no son una casualidad, siempre son derivados de cuál es nuestro negocio. Y así, cuando vamos al nivel de desempeño, lo que nosotros cuando ya hacemos la mirada más específica, vamos a ver que dentro de los procesos hay puestos de trabajo, ¿cierto? Dentro del equipo de trabajo hay personas y ellos finalmente dentro de los productos y servicios van a ejecutar tareas. Algunas de esas tareas van directo en el producto o servicio y otras son como complementarias. Pero en el fondo, cuando yo estoy mirando, y a propósito de lo que conversaban hace un rato, ¿cierto? Las empresas suelen pedirme cosas específicas que tienen que ver con el puesto, que tienen que ver con las personas, que tienen que ver con tal o cual tarea. Y nosotros cuando tratamos de organizar eso, lo tenemos que conectar hacia arriba. Y de lo que no hay que olvidarse es que las tareas finalmente tienen que ver con el negocio. Y si tienen que ver con el negocio, el invitado obligado acá es el cliente. ¿Se acuerda que lo habíamos conversado en el verano? Que de pronto yo imagino muchas soluciones. Pero si hay alguien que tengo que preguntarle más que a nadie, o tengo que encontrar cómo resolverlo, es saber qué piensa el cliente de esto. Y eso es porque todo lo que hemos dicho de los sistemas. Porque los sistemas, finalmente, toda esta estructura tiene que ver con un ambiente, con que son sistemas abiertos y que si no logran desempeñarse bien en ese ambiente, se van a morir. Entonces, esto es como tratar de ver cómo es que miramos el caso de una empresa en marcha, ¿cierto? Una empresa en marcha pequeña o grande, si ustedes escarban, van a encontrar estos elementos. Acuérdense que ustedes los pueden pensar distintos. O sea, es cierto que hay formas distintas de mirarlo. El hacerlo de esta forma tiene el propósito de ayudar a encontrar cuáles son los objetivos. Y no dejar de ver que en esos objetivos de este conjunto de medios y realizadores están los clientes. ¿Por qué? Porque el sistema es abierto. Una pregunta para ustedes, y podemos ver la otra clase. En el caso de los proyectos, porque esto es una empresa que funciona de una forma parecida todos los días. Reiner, Pero cuando ven proyectos, ¿cómo lo verían? Eso lo vamos a dejar como tarea. Reiner, solo para complementarte, déjame compartir un segundo. Ya. Ahí está. Ya. Hay un tema, y lo planteo porque está asociado a lo que planteaba Reiner, y ¿cierto? Esta diferenciación a veces que se hace entre ergonomía de sistemas y macroergonomía. ¿Ya? Y hicimos el ejercicio de hacer una comparativa, porque a veces se toma como sinónimo, como si fueran elementos. Igual la línea diferenciadora es bastante tenue, pero yo diría que el concepto de ergonomía de sistema es más europeo y macroeconomía es más americano, más gringo, más estadounidense. Pero, haciendo una diferenciación, aquí viene una cosa interesante y que se asocia a lo que estaba metiendo Reiner. De alguna manera, si uno puede llegar a tomar un concepto más puro de macroeconomía, se centra
¿cierto?, en mejorar la estructura organizacional que un pueblo que está manteniendo reino. La parte de sistemas lo que está haciendo es optimizar esta relación, ¿cierto?, entre las personas y los distintos procesos. Y es más, de aquí lo plantea directamente, la macroeconomía, cuando habla de los niveles de la organización, ¿qué es lo que plantea? Productividad, satisfacción del cliente, como elemento clave, como elemento externo. ¿Ya? Bueno, después, ¿cierto?, satisfacción del empleado, ¿cierto? Y lo que también plantea Rainer, balance scorecard. A lo que voy yo, entonces, efectivamente, en forma, ¿cierto?, explícita, se hace esta relación entre macroeconomía y, ¿cierto?, esta estructura que planteaba Rainer en su esquema, donde el cliente, en este caso, externo, ¿cierto?, también es parte de nuestro proceso de observación. ¿Mm? Solamente eso quería agregar ahí porque se da también esta relación interesante. Bien, si la macroeconomía entonces, si se preocupa de los realizadores, lo que estábamos hablando de la ergonomía del sistema, claro, estamos un poco mirándolo horizontalmente, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pero sin dejar Igual de para tener arriba, porque en fondo, sí, sí, tiene que, sin efectivamente. dejar de mirar hacia arriba, pero este nivel, que es el nivel de desempeño, normalmente es nuestro punto de contacto. O sea, para volver a la conversación que teníamos con Anja, que dice, hoy las cosas nos piden, las empresas nos piden cosas específicas. Claro, nos ponen ahí directo con las tareas, las personas y el puesto de trabajo, pero ¿con qué conectan? Y quería destacar esto de que las tareas, porque las tareas de pronto las colocamos acá. Como que las tareas son parte del proceso. Y eso, claro, es verdad. Pero las tareas, como son cosas que realizamos repetidamente todos los días, están ocurriendo en el tiempo, tiene que ver más que por qué la hago. Y la tarea no la hago porque es parte del puesto de trabajo. La tarea la hago porque es parte del producto o servicio que tengo que entregarle, que tiene que entregar el negocio. En el fondo, todo esto que está atrás, medios y realizadores, se definieron subordinados a esos objetivos. Se definieron subordinados al negocio, si es que seguimos el esquema de la teoría de sistemas, donde lo que estamos atendiendo es al ambiente. Entonces, es un poco lo que quería agregar con un poco para, además lo que ya les había contado al profesor, que creo yo que estaba más en estos otros dos primeros columnas, que era medios realizadores. Esta de los objetivos es con la intención de provocarles una línea de pensamiento un poco distinta. ¿Comentarios? ¿Se entiende primero, lo que es muy importante es ver cómo lo ven ustedes? Si ven la relación, ven la lógica detrás de esto, bueno, también la idea de esto en el semestre, ¿cierto?, es ir llenando cada cuadrito con lo que ustedes también tienen. Insisto, esto, la aplicación directa tiene que ser en sus estudios de puesto de trabajo, aunque quede a nivel teórico en un principio. Claro. Son herramientas para abrir casos. Bueno, esto de la pregunta de los proyectos es porque ustedes van a ver que en el material del magíster hay una unidad completa sobre proyectos. Entonces, la invitación es que cuando estén leyendo y revisando el material sobre proyectos, traten de interpretarlo de alguna forma como lo hemos estado haciendo en esta sesión.
En las próximas clases vamos a hablar de productos o servicios, de los procesos, de los métodos de trabajo y de los espacios de trabajo. Y vamos a hacer énfasis en uno u otro dependiendo de cómo vayan desarrollándose sus inquietudes y sus proyectos. El resumen de hoy es que los sistemas de la empresa requieren el apoyo de la ergonomía, pero el de desempeño es el que requiere un apoyo directo. Y eso tiene que ver con la ejecución. Y por lo tanto aquí también son importantes las prácticas de supervisión, control y reglas de trabajo que en general se enfoquen al resultado de hoy. Muchas veces no van a estar formalmente declarados. Y desde esa perspectiva yo espero que podamos más adelante desarrollar con más cuidado el programa de trabajo, que es cómo interpretamos nuestra intención de qué hacemos mañana, y que debería recolectar todas estas medidas y buenas ideas que tenemos a la hora de buscar y alcanzar un buen resultado. Nuestra sentencia, digamos, es que todo programa de trabajo debe ser ergonómico si queremos que todo trabajo sea ergonómico. O sea, el trabajo ergonómico tiene que ver con el programa de trabajo ergonómico, y esa es la intención de lo que queremos alcanzar con este curso. Esa era mi presentación de hoy día. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Bueno, Gracias. Vamos a ir también, yo creo que hemos estado hablando de que el jueves, quizás, el mismo jueves, una especie de pauta también para que ustedes vayan aplicando esto mismo, ¿ya? Y así lo podemos también ir conversando en clases, para ir también chequeando cómo ustedes lo van interpretando, cómo lo van traduciendo, cómo lo van aplicando, porque esto no es un proceso lineal, sino que tiene sus vaivenes, ¿cierto? Y eso es importante también de poder saber y conocer, ¿cierto?, cuál es el feedback de ustedes en estos elementos, ¿ya? Así que eso yo creo que va a ser... Claro, en el fondo tomen estos esquemas y prueben con sus casos. O sea, esta matriz de los 9 elementos,